Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a las razones variadas y complejas, que pueden resumirse en 1. Los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impulsó un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército. 2. El surgimiento del fascismo. Adolfo y Benito principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante sus ejércitos. 3. Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China, y la Unión Soviética aprovecharon en 1932 la debilidad en la que la guerra civil entre comunistas y republicanos habían dejado a China. 4. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos. La guerra tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial: el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar o ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, que eran conformadas por Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, que eran Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 a Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. Los 3 focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado. Mientras, en Europa Occidental, la unión de las fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania, entre otras ofensivas con el famoso desembarco de Normandía. En este punto, el avance de la contienda se dividió en 3 grandes frentes. El frente continental: Alemania contra los aliados por el control de Europa. El frente en los Balcanes y el norte de África: Italia con la ayuda alemana contra los aliados por la conquista de estos territorios. Y el último, el frente en el Pacífico: Japón contra los aliados, más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por el control del Pacífico y Asia Oriental. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Tengan todos ustedes, el tema del cual les hablaré es los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Los principales países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los que conformaron el eje: Alemania, Italia y Japón. Los regímenes fascistas salieron en 1936, se les conocerá como el eje: Roma, Berlín, Benito Mussolini, duque de Italia, Adolf Hitler, Führer de Alemania, Hirohito, emperador de Japón.
Por otro lado, los países opuestos oficialmente a las potencias del eje fueron los aliados. Este bando estuvo conformado por Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Al comenzar la guerra el 1 de septiembre de 1939, la coalición enfrentada a Alemania consistía en que Francia, Polonia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al cual se unieron poco después algunos países del Camagüey, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el dominio de Terranova y la Unión Sudafricana, el Reino Británico y el Reino de Nepal. En 1940 se unieron la Francia Libre, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Reino de Grecia y Reino de Yugoslavia. 1941. En 1941, la llamada Operación Barbaroja propició que la URSS se uniera a los aliados de Estados Unidos de América. Se unieron en diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, seguidos por China y algunos países de América del Sur. A partir de 1942, los llamados cuatro grandes, es decir, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos, dominaban la política aliada. Algunas de las batallas más importantes fueron la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, por parte de los alemanes desde el oeste y de los soviéticos desde el este, la agresión que hizo que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania y diera comienzo el conflicto. El salvamento de Dunkerque en junio de 1940. La pequeña ciudad de la costa norte francesa se convirtió en el escenario de uno de los rescates más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Londres el 7 de septiembre de 1940, también llamada como Operación León Marino. Las Islas Británicas fueron uno de los primeros objetivos de Hitler. Bombardeo a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa de la aviación japonesa a la base naval de Pearl Harbor en Hawái cambió radicalmente la opinión pública estadounidense y provocó que el presidente Roosevelt entrara definitivamente en la guerra en 1941. Batalla de Alamein, el 1 de julio de 1942, uno de los enfrentamientos más importantes que tuvieron lugar en el norte de África. Batalla de Stalingrado, el 23 de agosto de 1942, se prolongó durante 6 meses en los que perdieron la vida unas 2 millones de personas entre ambos bandos. Resistencia y partisanos el 8 de septiembre de 1943, desde Francia, Italia, Polonia o Grecia, y prácticamente en todos los países ocupados, grupos de rebeldes armados se dedicaron a sabotear desde dentro al enemigo a la espera de una oportunidad de poder hacerle frente. Batalla de Kursk tuvo lugar en 1943 y fue conocida como Operación Ciudadela. Fue un último intento desesperado de los alemanes por recuperar sus avances en el frente este. Desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. El mítico Día D, el desembarco de tropas norteamericanas en las costas de Normandía, que es considerada una de las grandes victorias de los aliados y el comienzo del fin del régimen nazi. Liberación de París el 19 de agosto de 1944. Francia fue el primer gran aliado en caer contra los alemanes y París fue tomado por Hitler, dando lugar a un gobierno colaboracionista y una resistencia clandestina encabezada por el general de Gaulle desde el exilio. Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Las tropas alemanas avanzaron por esta región belga caracterizada por sus densos bosques para atacar por sorpresa a las tropas estadounidenses. Batalla de Iwo Jima, batalla clave de la Guerra del Pacífico en la que Estados Unidos se enfrentó al ejército japonés por el control de las islas Iwo Jima y Okinawa. Comenzó en febrero de 1945. Toma de Berlín en abril de 1945. Los ejércitos alemanes anunciaban su rendición frente a los aliados, pero antes de ese momento, Hitler había ordenado defender la capital alemana hasta el último suspiro. ¿Cómo acabó la Segunda Guerra Mundial?
Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker, con los soldados soviéticos a las puertas de Berlín. La rendición de Alemania se firmó el 7 de mayo, pero la guerra no había terminado. Japón seguía luchando en el Pacífico y no parecía tener intención de rendirse. El presidente Truman dio orden de utilizar su nueva arma para acabar con la guerra, la bomba atómica. La Little Boy se lanzó sobre Hiroshima el 6 de agosto y Fat Man el 9 de ese mismo mes sobre Nagasaki. Las muertes y destrucción desatada convencieron al emperador Hirohito para que se rindiera. La capitulación japonesa se firmó el 2 de septiembre de 1945 sobre un acorazado estadounidense. La Segunda Guerra Mundial terminó 6 años después de su inicio. Consecuencias políticas. El fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticas. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocida como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en los dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. El inicio de un proceso de descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias a sus metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó en pocos años a la independencia de grandes cantidades de países de Asia y África. La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Consecuencias económicas. Gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos, la cual sigue en pie hoy en día. Los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de esta ayuda no fue solo económico, estuvo motivado también por el temor de la extensión del comunismo en Europa Occidental. Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundiales. Consecuencias demográficas y sociales. La muerte de unas 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos 2 millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectadas por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y África. Consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos y Polonia y Checoslovaquia. Además quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia, Yugoslavia y Grecia. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico como Wake y Guam, entre otros.